¿Qué pasaría si te dijera que la muerte no es el final, sino solo el comienzo de un viaje que muchos ignoran? Que en los primeros días, después de dejar este mundo, nuestras almas pueden vagar, apegadas a recuerdos, emociones e incluso a nuestros propios cuerpos. ¿Qué sucede realmente después de que cerramos los ojos por última vez? Muchos creen que todo termina allí, pero los relatos de los espíritus, los mensajes psicografiados y las enseñanzas del espiritismo revelan algo mucho más profundo, algo que puede cambiar para siempre la forma en que ves la vida y la muerte. ¿Estará tu alma preparada para el momento del paso? ¿O quedarás atrapado en una niebla de confusión, sin darte cuenta de que ya has abandonado el mundo de los vivos? Exploraremos los primeros 9 días después de la muerte y cómo este periodo puede definir el destino de un espíritu. Descubrirás por qué algunos sienten paz y son llevados a planos superiores, mientras otros permanecen errantes, atrapados en sus dolores y deseos terrenales. Las respuestas a estas preguntas pueden tener un impacto directo en tu futuro espiritual, así que presta atención, porque lo que vamos a revelar aquí podría cambiar completamente tu visión de lo que sucede al otro lado. ¿Crees en la vida después de la muerte? La muerte, este es el mayor misterio de la existencia humana. ¿Qué sucede en el momento exacto en que nuestro corazón deja de latir? ¿Simplemente dejamos de existir? ¿O hay algo esperándonos al otro lado? Lo cierto es que muchas personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte relatan un fenómeno extraño, un túnel de luz, voces que llaman su nombre, una sensación de flotar sobre su propio cuerpo. Pero ¿qué pasa cuando la muerte es definitiva? ¿Cuando no hay vuelta atrás? Las enseñanzas espíritas nos revelan que los primeros momentos después de la muerte son decisivos. Imagínate despertar en un lugar extraño, sin entender qué pasó. Intentas hablar, intentas moverte, pero algo anda mal. La gente que te rodea no te escucha, no te ve. Gritas, pero tu voz no se escucha. Y entonces, con un shock aterrador, se da cuenta de que está muerto. Pero si está muerto, ¿por qué todavía siente todo lo que le rodea? El espíritu no se separa inmediatamente del cuerpo físico. Quizás esté estancado, confundido, sin entender que ya se ha ido. Esto se debe a que la conciencia no se desconecta de la materia instantáneamente. Algunos espíritus son capaces de realizar la transición serenamente, mientras que otros entran en un estado de profunda perturbación. Este estado varía según la vida que llevó la persona, sus apegos, sus creencias e incluso el modo en que vio la muerte. Durante las primeras 48 horas después de la muerte, el espíritu puede permanecer cerca del cuerpo. Muchos informan que sienten el dolor de la descomposición, escuchan a los familiares llorar y notan la desesperación de sus seres queridos. Algunos intentan comunicarse, sin éxito, sintiéndose atrapados en una realidad de la que no pueden escapar. Y aquí es donde muchos se pierden. Algunos se niegan a aceptar la muerte y deambulan por un mundo al que ya no pertenecen. ¿Pero qué sigue? ¿Qué pasa cuando pasan los días y el espíritu comienza a darse cuenta de que su realidad ha cambiado? Según los relatos espirituales, del 3er al 9º día, el alma pasa por un intenso proceso de transición. Este periodo puede ser un verdadero infierno para quienes no estaban preparados, pero también puede ser liberador para quienes ya habían comprendido la continuidad de la vida más allá del cuerpo. Ahora, yo les pregunto, ¿han oído hablar alguna vez de alguien que tuvo una experiencia cercana a la muerte y regresó para contar lo que vio? Si el espíritu estaba muy apegado a la materia, el 3er día puede ser uno de los momentos más difíciles. Aquí es donde muchos comienzan a darse cuenta de la verdad. Imaginemos el shock de alguien que pasó su vida negando la existencia del alma, creyendo que todo terminaría en la tumba, y de repente se encuentra consciente, vagando entre los vivos pero incapaz de interactuar. Es una desesperación indescriptible. En esta etapa, algunos espíritus sienten una atracción magnética hacia el cuerpo físico.
como si todavía pertenecieran a aquel trozo de carne que ya había empezado a descomponerse. Para ellos el entierro es un acontecimiento angustioso. Sienten el peso de la tierra, el cierre del ataúd, escuchan los sollozos de la familia. Algunos intentan desesperadamente aferrarse a la vida, negándose a soltarla. Otros, con una conciencia superior, comienzan a ver la luz y a sentir la presencia de entidades espirituales que han venido a ayudarlos. Los relatos espirituales dicen que del 4º al 9º día, los espíritus comienzan a ser dirigidos al plano que corresponde a su nivel vibracional. Aquellos que han vivido una vida de amor, caridad y desapego de la materia son apoyados por mentores espirituales. Describen una sensación de profunda paz, como si estuvieran siendo conducidos a un lugar de luz. Pero ¿qué pasa con aquellos que han vivido una vida de egoísmo, materialismo e incluso crueldad? Para estos, la experiencia es completamente diferente. Muchos informan que son arrastrados a regiones oscuras, donde espíritus atormentados deambulan sin rumbo. Sienten miedo, angustia, culpa. Algunos se aferran desesperadamente al mundo físico, intentando comunicarse con los vivos, pero sin éxito. Otros, aún más perdidos, no se dan cuenta de que están muertos y repiten los mismos hábitos que tenían en vida, como si estuvieran atrapados en un ciclo sin fin. Este es uno de los momentos más aterradores de la transición espiritual. Es cuando el espíritu comprende que su destino no está determinado por un juicio externo, sino por las vibraciones que llevó en la vida. Cada pensamiento, cada acción, cada sentimiento deja una huella en el alma, y esta marca define hacia dónde será atraído el espíritu. Ahora quiero saber, ¿alguna vez has tenido un sueño o una experiencia extraña relacionada con alguien que ha fallecido? ¿Algo que te haya hecho preguntarte si los muertos todavía intentan comunicarse con nosotros? Después de los primeros 9 días, el espíritu ya no pertenece al plano físico de la misma manera. Comienza a sentirse atraído hacia dimensiones espirituales compatibles con su vibración. ¿Pero qué significa esto exactamente? ¿Qué define hacia dónde va? El destino del alma no es aleatorio. Depende de las emociones y apegos que la persona llevó en la vida. Imaginemos un espíritu que pasara su existencia acumulando riquezas, ignorando la espiritualidad y viviendo solo para los placeres materiales. Este espíritu, al darse cuenta de que lo ha perdido todo en el momento de la muerte, puede entrar en un estado de profunda desesperación. Algunos intentan, en vano, regresar al mundo de los vivos, buscando la manera de volver a sentir las sensaciones de la materia. Otros deambulan por lugares que solían frecuentar, observando a los vivos, sintiendo envidia, tratando de influir sobre los que aún están encarnados. Por otro lado, hay quienes, incluso en vida, ya cultivaron una conexión con lo espiritual, entienden que la muerte no es el final y aceptan su transición con serenidad. Estos espíritus son acogidos por mentores y enviados a planos superiores, donde continúan su evolución, libres de angustias terrenales. Muchos describen este momento como un renacimiento, donde se dan cuenta de que la muerte no es más que un paso hacia una nueva existencia. Pero no todos los espíritus aceptan este destino. Algunos, impulsados por el resentimiento, la venganza o el deseo de permanecer en el mundo físico, se niegan a pasar al plano que les ha sido asignado. Estos son los que muchas veces se convierten en espíritus obsesivos, buscando interferir en la vida de los vivos, tratando de revivir sus emociones a través de otros. Es por esto que en muchas tradiciones espirituales existen rituales y oraciones para ayudar a estas almas a encontrar su camino. La gran verdad es que la muerte no transforma a nadie en santo o en demonio. Lo que somos en vida, lo seguimos siendo después de la muerte. Si llevamos odio, sufrimiento y dolor, estos sentimientos nos seguirán. Si cultivamos el amor, la compasión y la bondad, estas virtudes nos elevan. ¿Habéis sentido alguna vez la presencia de alguien que ya se ha ido? ¿Alguna vez has sentido ese escalofrío inexplicable, como si alguien estuviera ahí observándote? A medida que pasa el tiempo, el espíritu comienza a comprender su nueva realidad. Para algunos, este proceso es rápido y liberador.
Para otros, es una prisión desgarradora. Pero hay un detalle del que poca gente habla: el tiempo en el mundo espiritual no funciona del mismo modo que en el mundo físico. Los días pueden parecer horas, los años pueden parecer momentos. Todo depende del estado de conciencia del espíritu. Aquellos que aceptan la muerte y se desprenden del plano material, pronto son guiados a lugares donde pueden continuar su evolución. Muchos describen estos lugares como ciudades espirituales, llenas de aprendizaje y oportunidades para crecer espiritualmente. Los espíritus más evolucionados relatan que son recibidos con amor y enviados a hospitales espirituales donde se recuperan de los traumas de la vida terrena. Algunos incluso se encuentran con familiares y amigos que ya fallecieron antes y juntos comienzan un nuevo ciclo de aprendizaje. Pero ¿qué pasa con aquellos que no aceptan la muerte? Estas personas pueden permanecer vagando durante mucho tiempo, atrapadas en sus ilusiones, sus dolores, sus miedos. Algunos permanecen apegados a sus antiguos hogares, observando a los vivos sin poder interactuar. Otros, consumidos por el remordimiento, reviven una y otra vez los momentos de sufrimiento que marcaron su existencia. Son ellos quienes a menudo intentan comunicarse con el mundo de los vivos a través de sueños, apariciones o incluso fenómenos paranormales. El espiritismo enseña que la oración y el amor pueden ayudar a estos espíritus a encontrar la paz. A menudo, los propios familiares pueden sentir su presencia, como si todavía estuvieran cerca. Esto sucede porque el vínculo espiritual no se rompe con la muerte. Nuestros pensamientos y sentimientos permanecen conectados con aquellos que amamos, independientemente de la dimensión en la que estemos. Y es por eso que muchas personas reportan sueños sobre seres queridos fallecidos, experiencias de visitas espirituales o incluso señales inexplicables, como objetos que se mueven, olores que aparecen de la nada o sensaciones de presencia. Lo creas o no, estos fenómenos son más comunes de lo que imaginamos. ¿Alguna vez has experimentado algo parecido? ¿Alguna señal, algún sueño, alguna experiencia que te hizo creer que un ser querido todavía estaba ahí? A medida que pasan los años, o lo que podemos llamar tiempo en el plano espiritual, el espíritu se adapta a su nueva existencia. Aquellos que logran liberarse de las limitaciones de la vida terrena comienzan a vivir experiencias cada vez más profundas y transformadoras. Algunos se dedican a ayudar a los espíritus recién llegados, mientras otros estudian, aprenden y se preparan para su próximo viaje. Pero hay una pregunta que muchos se hacen: ¿tiene un final este viaje? ¿O el espíritu continúa su existencia infinitamente? Según el espiritismo, el alma está en constante evolución. Ningún espíritu permanece estancado para siempre, porque el universo fue creado para el progreso. Incluso aquellos que han caído en la oscuridad un día, tendrán la oportunidad de redimirse y ascender a planos superiores. Y aquí es donde entra la reencarnación. Para muchos espíritus, llegar a esta comprensión es un shock. Después de años de vagar por el plano espiritual, se dan cuenta de que aún hay lecciones que aprender y que la única forma de evolucionar es regresar a la Tierra. Sin embargo, esta decisión no se toma de la noche a la mañana. Antes de reencarnar, el espíritu pasa por un proceso de planificación, donde revisa su vida pasada, comprende sus errores y decide qué desafíos enfrentará en su próxima existencia. Algunos aceptan esta misión de buen grado, deseosos de corregir sus faltas y crecer espiritualmente. Otros, sin embargo, se resisten, tienen miedo, se sienten inseguros o simplemente no quieren afrontar el peso de una nueva vida. Pero tarde o temprano, todos reencarnamos. Y cuando esto sucede, el recuerdo de la vida anterior se borra, al menos en parte. Algunos recuerdos pueden resurgir en sueños, sensaciones o incluso en traumas inexplicables. Pero lo más importante de todo es entender que la muerte no es el final. Es solo un pasaje, un cambio de estado. La vida continúa, y nuestras acciones aquí en la tierra definen lo que encontraremos al otro lado. ¿Cómo te sientes respecto a la muerte?
¿Crees que has vivido otras vidas? ¿Crees que tu destino después de la muerte será pacífico o desafiante? Si hay algo que hemos aprendido a lo largo de este camino, es que la muerte no es un final, sino una transición. Un paso inevitable para todos nosotros, independientemente de nuestras creencias o estilo de vida. Y lo más importante, lo que ocurra a continuación dependerá directamente de nuestra forma de vivir hoy. Para quienes han cultivado el amor, la empatía y la evolución espiritual, la muerte se convierte en un renacimiento hacia una nueva experiencia de aprendizaje y luz. Son recibidos por mentores, se reencuentran con sus seres queridos y continúan su viaje hacia una mayor comprensión del universo. Para estos espíritus, la muerte no da miedo. Es solo un paso adelante en su trayectoria infinita. Pero para aquellos que han vivido bajo el control del materialismo, el egoísmo y las pasiones destructivas, el más allá puede ser un periodo de gran confusión y sufrimiento. La sensación de vacío, de apego a lo que ya no existe, de estar perdido en un mundo donde nadie puede escucharles. Todo ello crea un tormento que puede durar años, hasta que finalmente aceptan la transición y buscan su propia evolución. Lo curioso es que muchos de nosotros hemos pasado por esto antes. Según el espiritismo, esta no es nuestra primera existencia, ni será la última. Cada vida es una oportunidad de aprendizaje, y la forma en que elijamos vivir ahora definirá cómo será nuestro próximo viaje, ya sea en el plano espiritual o en una nueva reencarnación. Esto significa que cada elección importa. Cada pensamiento, cada acción, cada emoción crea un impacto en nuestra vibración espiritual. Y la gran pregunta es, ¿cómo queremos que sea nuestra próxima experiencia? ¿Estamos viviendo de una manera que nos prepare para un futuro de paz y evolución? ¿O nos aferramos a las ilusiones de la materia, posponiendo las inevitables y acumuladas cargas que tendremos que llevar después de la muerte? La respuesta está dentro de cada uno de nosotros. ¿Qué eliges a partir de ahora? El alma no se libera inmediatamente del cuerpo después de la muerte. Este proceso puede durar horas, días o incluso más tiempo, dependiendo de la evolución espiritual de la persona y su apego a la materia. También se aborda el concepto de perturbación espiritual. En los primeros momentos después de la muerte, el espíritu puede estar confuso, sin darse cuenta de que ya ha desencarnado. Este estado varía según el nivel de conciencia y desapego material del individuo. Los 9 días y el cierre espiritual. Se habla de un periodo promedio de 9 días para que el alma se desprenda completamente del plano físico. Esto puede implicar primeras 48 horas. El espíritu puede permanecer cerca del cuerpo y sentir las vibraciones del velorio y el duelo de la familia. Hasta el tercer día, si el espíritu está muy conectado con el plano físico, puede tardar un tiempo en darse cuenta de que ha muerto. Del cuarto al 9º día, se inicia un proceso de adaptación y orientación hacia dimensiones espirituales adecuadas a tu nivel evolutivo. Hay informes de espíritus que mencionan que pasaron por un periodo de transición después de la muerte. Algunos describieron el sufrimiento causado por el apego material, mientras que otros informaron una sensación de alivio y elevación cuando recibieron el apoyo de mentores espirituales. Muchas tradiciones religiosas, incluido el espiritismo, el cristianismo ortodoxo y el budismo tibetano, hablan de los primeros días después de la muerte como un periodo de purificación y ajuste espiritual. El concepto de 9 días después de 1900, la muerte se basa en el espiritismo y otras tradiciones espirituales.